Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. ≫9. Septiembre de 1812. A solas en el frío de aquel amanecer, junto al curso del río Pasaje, me detuve para evocar la visión de otra mañana en cuyo recuerdo intuía providenciales anuncios. Al cerrar los ojos, trajo la memoria un extenso prado de oscuro verdor, ese verdor perpetuo y obsesionante, voluptuoso y malsano que solo puede encontrarse en las florestas del Paraguay. Eran, una vez más, las imágenes de mi anterior campaña. Sobre una colina estaba yo, rodeado de consejeros y asistentes, y allá abajo en el prado, las fuerzas paraguayas aguardando en formación, 5.000 hombres calculaban unos, 9.000 según otros. Cifras que eran, para el caso, lo mismo, desde que nuestro ejército no pasaba de 500. Habíamos marchado desde las Misiones, abriéndonos camino a través de ciénagas y mortales boscajes, bajo un clima deletéreo, hasta llegar a las puertas mismas de la vieja Asunción, para toparnos, ya sobre el final de la marcha, con la sorpresa de un enemigo en apariencia invencible. Pero tan difícil como combatir parecía ahora el retirarnos, hambrientos, perseguidos y sin recursos. Casi era preferible la rendición, y algo de esa idea debió cruzar por la mente de quienes me acompañaban, a juzgar por sus miradas exhaustas. 8 de cada 10 de esos hombres son puro bulto, arriesgué. Jamás han escuchado un disparo. Los vamos a sorprender. Los otros oficiales se miraron. Fingiendo no advertirlo, volví grupas rumbo a nuestro campamento. Poco después mis 500 hombres se lanzaban a través del campo, cargando a los incrédulos paraguayos. Lo inesperado y vigoroso de esta carga fue tan grande, que en breve tiempo estuvo casi ganada por nosotros una batalla imposible. El jefe paraguayo, creyéndolo todo perdido, se quitó el uniforme y huyó. Solo el azar hubo de arrebatarnos a último momento la victoria. La desobediencia de un jefe y la dispersión de nuestra caballería permitieron a los paraguayos, reagrupados, volver sobre sus pasos y encontrar a los patriotas divididos. La suerte de la acción dio un vuelco en minutos. Imágenes confusas se sucedían luego, interminables pastizales, esteros y montes, ataques y sobresaltos, jornadas infelices. La retirada era penosa, las tropas estaban diezmadas. Cruzamos un río y acampamos. El enemigo nos cercó silenciosamente. 2 veces intimaron rendición incondicional, y por 2 veces respondí con la negativa. Parecía casi un suicidio, pero yo aún confiaba en que se nos abriría un camino para salir con honor de ese apuro, y de no, al fin era lo mismo morir de 40 años que de 60. Y, acción descabellada, ordené atacar. Atacar, no defendernos. Cuando concluyeron los disparos, los sorprendidos paraguayos se apresuraron a concedernos una capitulación honorable. Así terminaba la evocación. Al abrir los ojos, sus vivas imágenes retrocedieron, para dejar lugar, nuevamente, al río Pasaje que tenía ante mí, y a la glacial mañana en que, a mis espaldas, tiritaba el fugitivo ejército del Alto Perú. Mi situación actual no era desahogada, pero tampoco lo había sido en el Paraguay. Parecía condenado a no tener jamás la superioridad de mi parte. Sin embargo, bien ilustraban aquellas visiones que a veces lo inesperado de un movimiento puede invertir la relación de fuerzas. La guerra no es un cálculo aritmético, los factores materiales pueden ceder frente a los morales, y el bando más débil triunfar de sus verdugos. Tristán venía sobre nosotros con tanta confianza en el triunfo que acaso pensé aún pudiéramos darle una heroica sorpresa. Regresé a donde las tropas en un estado espiritual poco común. De pronto, ya nada se me antojaba imposible, las dudas se habían aligerado. Era preciso reorganizar el convoy y descansar. Mandé hacer alto en las márgenes del Pasaje, y poco después redacté un oficio al gobierno exponiendo la idea que ya para entonces me dominaba, hacernos fuertes en Tucumán, resistir, y aún luchar a campo abierto. Esto contradecía las órdenes, pero yo no veía otro camino digno. Ya nada quería saber de retiradas infinitas. ¿Qué pensarían los pueblos de nuestras ardientes proclamas de los meses anteriores? ¿Y qué dictaminaría la historia,
al escrutar con fríos ojos ciegos a las necesidades y urgencias del momento la triste fuga de aquellas fuerzas. Todavía me negaba a creer que el gobierno fuese irreductible en llevar la retirada hasta Córdoba. Libré aquel oficio aún a riesgo de encender nuevas dudas y renovar contra mí los cargos de desobediencia. Esperaba que las autoridades comprenderían mi determinación. Fue entonces cuando, lejos de sorprender, fuimos nosotros los sorprendidos. Después de vadear el pasaje, continuamos la marcha hacia el sur, acosados con creciente audacia por nuestros perseguidores. El 3 de septiembre, tras cruzar el río Las Piedras, recibí el inopinado aviso de un ataque que acababa de desarticular nuestra retaguardia. La ofensiva había comenzado a las 2 de la tarde, poniendo en fuga nuestra línea de avanzada. Díaz Vélez procedió enérgicamente. Pie a tierra, ordenó. Granaderos y dragones, saltando de sus caballos, se apostaron a los costados del camino, entre espesuras y bosquecillos a resguardo de las balas. Abrieron un sostenido fuego que durante unos instantes hizo retroceder a los realistas. Ya Díaz Vélez se felicitaba por el éxito, cuando una nueva y más briosa carga cayó sobre sus posiciones. Esta vez no eran las líneas avanzadas sino toda la vanguardia realista, en número de 600. En vano el mayor general quiso frenar la desbandada, sus hombres huían, el aire rebosaba de balas y de humo, el enemigo aparecía por todas partes. Apenas tuvo tiempo de espolear a su caballo. La fuga era tan precipitada que el mismo Díaz Vélez se encontró confundido con sus perseguidores. Nadie lo había identificado, y esto le permitió escapar un buen trecho, pero un jinete realista que cabalgaba a su lado, empezó finalmente a gritar, advirtiendo a sus compañeros. Díaz Vélez derribó a su identificador de un golpe de puño y apuró la carrera. Atrás quedaban las piezas de artillería y como 100 cautivos. Los primeros en llegar a donde el ejército me dieron el aviso. El enemigo cargaba como si quisiera dar cuenta allí mismo de todas nuestras fuerzas. Eché una rápida ojeada al terreno y ordené desplegar en batalla. Al parecer, no tendría tiempo de llegar a Tucumán según los planes que me había formado. Mis hombres ocuparon una fuerte posición, cubiertos con el río y con la protección natural que nos daban los bosques. Y esperé, sin saber que no era el grueso del enemigo quien venía, sino su vanguardia. Era la hora de la siesta. El paraje había quedado en completo silencio bajo un calor inusual para la estación. Se habían incendiado unos pajonales para restar visión al enemigo, y pronto una densa humareda lo cubrió todo. Recorrí la línea arengando a las tropas. El que eche pie atrás será pasado por las armas, les advertí. Desde la falsa alarma de la otra noche, me inspiraba menos temor el enemigo que nuestra poca moral y organización. Pronto llegó un rumor de gritos y galopes. Las respiraciones cesaron, todas las miradas se clavaron en el recodo donde el camino se perdía. Fue un largo instante de tensión, como que por primera vez íbamos a ver el rostro del enemigo. No hubo brizna que se agitara, ni hoja que temblara en los árboles cercanos. En las caras que me rodeaban estaba pintado el miedo, y yo mismo no dejaba de temer un desastre. Aparecieron 1, 2, 5 de nuestros jinetes. El rumor se transformó en rabiosa gritería. Toda nuestra retaguardia fugitiva desembocó en el camino ante nosotros, misturada con sus perseguidores. El polvo del tropel se unió al humo para aumentar la confusión. Observando que los realistas podían introducirse mezclados con los nuestros, me volví a Olenberg. Señor barón, no pierda tiempo, haga jugar la artillería. Comenzaron los cañonazos. El enemigo se detuvo en seco, sorprendido. Con rapidez ocupó una altura y apostó tiradores. ¿Vienen más fuerzas?, interrogué a Díaz Vélez, que acababa de frenar su caballo ante mí. Solo esos. Suspiré aliviado. Era el momento de contraatacar. Mandé al capitán Forest con 100 hombres y 2 piezas ligeras por la derecha, y al comandante Araoz con otros 100 por la izquierda, al tiempo que la caballería encaraba por el centro. La derecha abrió fuego y todos se lanzaron a una sobre el enemigo. Envueltos en el polvo, el humo y las balas perdidas, los realistas huyeron. Por espacio de media legua los persiguieron los nuestros, descargando fusiles, blandiendo los sables, matándoles 20 hombres, arrebatándoles las armas y tomando 25 prisioneros, además de rescatar a muchos de sus compañeros capturados unos momentos antes. Cuando sonaron los últimos disparos volví a respirar. Por un instante había temido la suerte más negra. Ahora me asombraba la sencillez de nuestra victoria.
No debíamos lamentar más que 3 muertos. Tal vez la suerte empezaba a acompañarnos. Las tropas rompieron en vivas a la patria. Nadie recordaba el hambre y la desesperanza de los días anteriores. Al observarlos, ya no vi en sus miradas esa sombra de hostilidad que tanto había llegado a preocuparme. Hasta ese día mi persona había encarnado la autoridad inflexible que los guiaba a fuerza de castigos en una poco gloriosa retirada, sin que ninguno de esos hombres llegara a concederme más confianza que la que un cautivo puede poner en su carcelero. Pero ahora, por primera vez, pude percibir algo así como un afectuoso reconocimiento. Y cuando, al caminar entre las tropas, oí que algunos murmuraban esos motes de bomberito de la patria y chico majadero con que se habían acostumbrado a aludirme, ya no había en sus tonos la burla y el desdén, sino el respeto. El resto de la tarde transcurrió en poner orden al improvisado campamento que allí mismo establecimos. Al ocultarse el sol pasé revista. El cambio de humor saltaba a los ojos. El triunfo, bien lo sabía yo, había sido mínimo, pero era incalculable su valor moral. Era lo que yo necesitaba, y lo aproveché. Deteniéndome frente a cada cuerpo que había sufrido bajas, llamé a los muertos por sus nombres. Se hizo cada vez un silencio grave y doloroso. No existen, dije, pero viven en nuestra memoria como mártires de la libertad. Luego felicité a los soldados con palabras breves, recordándoles que debíamos esa gloria a quienes generosamente habían derramado su sangre. Los festejos continuaron. Me recluí en mi tienda sin dejar de oír las voces joviales de la tropa. Y aunque pocas veces en mi vida he faltado a la verdad, entonces consigné una mentira deliberada. Lo hice al dar el parte de la acción, exagerando considerablemente las pérdidas del enemigo, para incrementar el entusiasmo. En oficio reservado al gobierno dejé en claro que ni eran tantos los muertos, ni los prisioneros, ni las armas que se habían tomado. No quedaba mucho tiempo para decidir mis planes. La acción de las piedras me hubiese debido inspirar mayor confianza. Había elevado al gobierno mi resolución de hacer pie firme en Tucumán, pero era muy grande la responsabilidad de desobedecer. Si seguía la retirada hasta Santiago del Estero o Córdoba, el enemigo no nos dejaría de perseguir, y quizás nos obligase a presentar batalla en cualquier otro punto del camino, en condiciones menos favorables. Entretanto se resfriaría el entusiasmo, se haría más difícil recuperar lo perdido, y más trabajoso contener la tropa para no exponernos a una total dispersión, pues debe saberse cuánto cuesta hacer una retirada con gente inexperta en la mayor parte, hostilizada por el enemigo con 2 días de diferencia. Pero si resolvía presentar batalla en Tucumán y era derrotado, iría derecho a un consejo de guerra con todos los argumentos que descalificaban semejante conducta. Tomé la pluma para insistir con mi plan ante el gobierno y despaché un segundo oficio. En los días siguientes arribamos a una bifurcación. Hasta entonces habíamos traído el camino central, llamado de las Postas, que conduce a San Miguel del Tucumán, pero allí se me ofrecía la posibilidad de desviar hacia el camino de las Carretas, que se dirige a Santiago del Estero y Córdoba dejando Tucumán al oeste. Era el camino mejor para proseguir la retirada, aunque unas leguas más adelante presentaba un atajo a esta última ciudad. Como no tenía resuelto mi plan y todavía esperaba una autorización del gobierno para dar batalla, pospuse la decisión tomando el camino de las Carretas. De este modo quedaba en actitud de cumplir las órdenes gubernamentales, sin renunciar a la alternativa de dirigirme a Tucumán llegado el caso. A todo esto el enemigo había ocupado la ciudad de Salta, por la que nosotros eludimos pasar. Salta dio a los realistas un jubiloso recibimiento, las campanas de las iglesias repicaron saludando a los defensores de la religión, los vecinos españoles se alistaron como voluntarios, y los curas bendijeron al invasor entre agradecidas preces. Yo había dejado una pequeña fuerza en Salta con orden de sostenerse hasta el último instante. Poco después esa fuerza vino a unírsenos en el camino. Quise saber cómo se había cumplido mi orden. El oficial a cargo dio explicaciones vagas, lo interrogué con mayor severidad, y su turbación creció. Al fin debió confesar que había abandonado su puesto sin ver la cara al enemigo. Arrestado por cobarde, ordené, y marchó preso a la capital, siguiendo las pisadas del comandante del parque que en los días anteriores había dejado estallar las cajas de municiones. La retirada prosiguió con lentitud. No confié a nadie la indecisión que me desvelaba, entre obedecer al gobierno y el camino de resistencia que se imponía cada vez con mayor claridad a mi pensamiento. Me he detenido en puntualizar aquellas disyuntivas para dar una idea de lo costoso que hubo de serme el decidir. Y qué justificadas resultaron después mis dudas.
que pronto tendrían mis temores una ingrata confirmación. En Buenos Aires el triunvirato empezaba a desesperarse, su situación política era endeble, pese a la energía de Rivadavia. Este había obtenido un gran triunfo con la represión del motín de los españoles, cuyo caudillo, de Martín de Álzaga, acababa de ser ejecutado. El ahorcamiento de Álzaga y de sus cómplices había sido aplaudido como una justa y necesaria demostración de autoridad. El pueblo de Buenos Aires no pudo sino conmoverse frente a una escena que simbolizó el fin de las pretensiones españolas en la capital. Mientras el cadáver de Álzaga permanecía suspenso, un hombre se adelantó con lágrimas en los ojos, abrazó el cadalso y lo cubrió de besos. Ese desconocido, que expresaba la gratitud popular por la muerte del odiado caudillo, era un francés a quien Álzaga había sometido a tormentos 20 años antes. Las ejecuciones prosiguieron por más de mes y medio, dando cuenta de todos los españoles complotados. Pero no obstante ese triunfo, el gobierno, incapaz de responder a las expectativas del partido que lo había encumbrado, se hundía cada vez más en un despotismo que no se compadecía con los ideales de la revolución. Al mismo tiempo crecía el desaliento por la suerte de sus armas. Enérgico en los asuntos interiores, el gobierno parecía timorato frente a la amenaza exterior, queriendo salvar a toda costa la revolución en la capital con olvido de las provincias. El enemigo se le antojaba imbatible, y ya había empezado a considerar el retiro de las tropas de la banda septentrional, abandonando ese frente de guerra. En cuanto al norte, descontaban que yo me replegaría a Córdoba según las órdenes, para concentrar las fuerzas en la defensa cerrada de Buenos Aires. Pero he aquí que, cuando mayor era la inclinación del triunvirato a ese concepto que no vacilo en calificar de estrecho, hubieron de llegar a sus manos los oficios en que yo les participaba mi decisión de atrincherarme en Tucumán. A comienzos de septiembre, pues, las dudas de Rivadavia acerca de mi actitud iban adquiriendo visos de certeza. Luego, yo me proponía exponer aquellas fuerzas a un desastre seguro. ¿Y qué sería de Buenos Aires cuando el ejército del Alto Perú pereciera por la irresponsabilidad de su jefe? El 12 de septiembre la zozobra gubernamental debió llegar a su paroxismo. 4 oficios sucesivos fueron despachados ese día, teniéndome como destinatario, y en los 4 se me reiteraba la orden de marchar hasta Córdoba. Con el antecedente de la bandera de Rosario, no querrían que yo adujese luego no haber recibido ninguna comunicación. Rivadavia perdió su proverbial sangre fría. Le era imposible relevarme, porque un cambio de jefatura en hora tan crucial podía ser calamitoso, pero estaba decidido a forzar mi obediencia aunque hubiese de apelar para ello a los más drásticos expedientes. No deja de ser doloroso para mí el referir acontecimientos que puedan arguirse luego en demérito de quien, como Rivadavia, me ha honrado alguna vez con su amistad, pero tampoco resulta lícito acallar una verdad que los propios documentos exhiben, y es de todo punto cierto que él y sus colegas me preparaban entonces una muy severa represalia. Yo, ignorante de tales intenciones, seguía bregando a la sazón entre dudas que eran más imperiosas con cada legua de camino. Al cabo de unos días alcanzamos el paraje llamado Encrucijada, último desvío a Tucumán. Era también, para mí, una encrucijada moral. Allí debía finalmente decidirme, bien por continuar el camino a Santiago, abandonando Tucumán al enemigo, bien por tomar el atajo a la ciudad, con lo cual tendría que presentar batalla o fortificarme para una defensa honrosa, con todas las probabilidades de ser vencido. En el primer supuesto, aunque de fatales consecuencias, yo quedaba exento de reproches, pues solo estaba obedeciendo. Sin embargo, el cumplimiento del deber consiste a veces en la desobediencia, y estaba casi persuadido de ser este el caso. En el segundo supuesto mi ejército podría perderse y la causa de la revolución sufrir un revés ilevantable. Pero no dejaba de repetirme que era preferible la derrota en batalla a sucumbir oscuramente por las dificultades de una interminable marcha retrógrada. El único hombre al que consultaba era el barón de Olenberg. Cuando al fin le franqueé mis pensamientos, oyó en silencio, y al pedirle opinión no vaciló en aconsejar que presentara batalla. Había incluso un plan posible, si bien en extremo aventurado, y el barón lo expuso con la prolijidad de quien comunica, no una ocurrencia momentánea, sino una idea que ha venido madurando. Sugería contramarchar y atacar al enemigo antes de que pudiera concentrar todas sus fuerzas. La sorpresa, según él, sería demoledora. Yo sentí que esta idea me azotaba el cerebro. Armonizaba con mi fe en los golpes de audacia. No obstante, hube de tomarme tiempo para meditarlo. Ni podía ya dormir, ni comer, ni estarme quieto,
y debía reprimir a toda hora esta extraordinaria agitación, para no delatarla ante las tropas. Sumábase a ello un agrio malestar en el vientre, con que parecían anunciarse los primeros síntomas de una úlcera. Llamé por fin a Díaz Vélez. Necesito su opinión, le dije. Estoy empezando a creer que no hay mejor expediente que enfrentar al enemigo. No se me oculta que arriesgo un total desastre y dejar a los realistas con la ruta libre a Buenos Aires. Udino ignora las órdenes del gobierno, pero he meditado que acaso podamos intentar alguna acción antes de emprender ese camino, tal vez contramarchar de sorpresa. Díaz Vélez asintió, lo que no dejó de asombrarme, porque esperaba algún tipo de objeciones. Me gustaría, proseguí, enviar a alguien a San Miguel del Tucumán para explorar el ánimo de la población, y tal vez entusiasmarla. Si contamos con el apoyo de los tucumanos, habría menos que temer. Nuevamente hallé en Díaz Vélez una total conformidad, lo cual me proporcionó inesperado alivio. La persona apropiada, si me permite sugerirlo, dijo, es el coronel Balcarce. Sirvió en Tucumán como ayudante de las milicias y goza de gran concepto entre los tucumanos. Oí con disgusto aquella sugerencia. Mi animadversión hacia Balcarce había crecido a partir de nuestro entredicho en Jujuy. Sin embargo, no había otro candidato que, dadas las circunstancias, reuniese mejores condiciones. No sin dudas, concluí por aceptar la propuesta. No ocultaré, por poco digno que parezca, que tuvo su pequeña y humana parte en esa decisión el deseo de demostrar a Balcarce cuánto se había equivocado conmigo. Enviamos por él. Se presentó con rígida actitud. Cuando le anuncié mi idea de resistir en Tucumán, todo su rigor marcial no fue bastante para disimular el asombro. Le expliqué la misión que pensábamos confiarle. En el trance apurado en que nos hallamos, agregué, es necesario que podamos oponer una fuerza respetable. Usted tendrá la responsabilidad de formarla con los voluntarios que consiga en la ciudad. No preciso encarecer la urgencia con que ahora necesitamos de refuerzos. Balcarce asintió gravemente. Había en su mirada una expresión indefinible, que yo comprendí muy bien sin necesidad de palabras. La actitud entusiasta que reveló ese oficial, de quien me separaban tantos rencores, fue la segunda sorpresa de ese día. Por primera y única vez depusimos nuestra enemistad, y Balcarce partió resueltamente a cumplir su encargo con la más amplia autorización para obrar, debiendo levantar cuerpos de caballería, y recoger todas las armas disponibles, todas las monturas nuevas o viejas, mulas y caballadas. Yo, en estado febril, escribí nuevamente a Buenos Aires. No quería dar un traspié por el que luego me crucificaran, necesitaba, cuando menos, la aquiescencia silenciosa del gobierno. Es muy doloroso, insistí, tener que ir retrogradando y no ver el término de esta campaña, cuando las tropas han tomado un fuego y una energía extraordinaria, que de necesidad debe resfriarse con la retirada, no estando a su alcance la razón de ella, y así es que se me han empezado a desertar desde que emprendí mi marcha. Yo quisiera hacer prodigios por la patria y por el honor de sus armas, pero no veo caminos y el enemigo no me da tiempo. Entre la mucha gente, apenas contaré 600 o 700 hombres útiles, y en cuanto a armas, me hallo con muchas descompuestas. Sin embargo, veré si puedo estimular a los tucumanos para aumentar el número de caballería con lanzas, y si logro montar a todos los hombres de armas para contramarchar con rapidez y conseguir alguna victoria sobre las divisiones del enemigo, cargándolo con el todo de mis fuerzas, lo que acaso nos sacaría de apuro y libertaría de retirarnos tanto.